Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el cielo parece susurrar secretos y esta es una de ellas. Es 1 de julio y el día trae un sello cósmico inusual. Neptuno y Plutón se alinean en sextil exacto, una danza lenta que disuelve fronteras entre lo que sabes y lo que intuyes. Si eres Aries, este es el momento de escuchar esa corazonada que has estado ignorando. El resto del zodiaco también recibe su dosis de claridad, pero el mapa completo guarda más sorpresas de las que imaginas. Vamos a desglosar cómo se mueve esta energía a lo largo del día. Empecemos por lo que está pasando en el cielo, más allá de ese sextil Neptuno-Plutón. El Sol en Cáncer a 8.9 grados se encuentra con una luna en Capricornio al 20.4, casi llena, en fase menguante gibosa al 98.9% de iluminación. Esto genera una tensión productiva entre la necesidad de cuidar y la exigencia de estructurar. El corazón pide refugio, pero la mente exige resultados concretos. El aspecto más dinámico del día es la conjunción Marte-Urano en Géminis con apenas 2.12 grados de orbe. Marte a 1.2 grados y Urano a 3.3 del mismo signo. Esto activa una chispa repentina en la comunicación y los desplazamientos. Si sientes un impulso de cambiar planes sobre la marcha o soltar una verdad incómoda, es esa energía. Canalízala en movimiento físico o escritura rápida, no en discusiones impulsivas. Además, Marte en sextil con Júpiter a 1.42 grados amplifica la confianza para actuar, pero cuidado con el exceso de velocidad. Mercurio retrógrado en Cáncer a 25.8 grados se fusiona casi con Júpiter a 29.8 a menos de 4 grados de orbe. Esta conjunción retrógrada invita a revisar conversaciones familiares o promesas no cumplidas. No firmes contratos hoy, mejor renegocia lo que ya está sobre la mesa. La luna en Capricornio, menguante, pide cerrar ciclos laborales antes de que la luna nueva llegue en días próximos. Es momento de revisar finanzas o compromisos con la autoridad, no de iniciar proyectos. Y con Plutón retrógrado en Acuario, la transformación llega desde adentro, lo que resistes se vuelve más pesado. El miércoles, regido por Mercurio, favorece escribir, editar y ordenar ideas. Un consejo concreto: antes de responder, respira 3 veces. La velocidad de Marte-Urano puede hacerte reaccionar antes de tiempo. Aries. Saturno en tu signo recibe un sextil exacto de Neptuno. Esa presión que cargaste los últimos meses empieza a aflojar el puño, pero solo si sueltas el control sobre el resultado. No esperes a que las piezas encajen solas. Hoy a las 2 p.m., cuando la luna en Capricornio cuadra a tu regente Marte retrógrado en Géminis, vas a sentir el impulso de forzar una conversación que aún no tiene base sólida. Detente. Marte y Urano juntos en Géminis te dan velocidad mental, no claridad emocional. En el amor, evita discutir planes futuros, concéntrate en lo que puedes tocar ahora. En el trabajo, revisa un documento con firma antes del mediodía. Mercurio retrógrado en Cáncer puede disfrazar un error como acierto. El consejo de hoy: cierra los ojos y cuenta hasta 10 antes de responder cualquier pregunta que te saque de tus casillas. Tu reacción automática no es tu mejor carta. Respira hondo y elige el movimiento que sume, no el que descarga. Tauro. Saturno en tu signo cuadra a la luna en Capricornio y esa rigidez en la base del cráneo, justo donde el cuello se une a los hombros, tiene fecha de vencimiento hoy. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve un intercambio que diste por cerrado el mes pasado y que ahora pide que mastiques cada palabra antes de repetirla. Venus en Leo te pide un gesto concreto: apoyar la palma de la mano contra una superficie fría, la mesada de la cocina, el mármol del baño, y respirar ahí sin moverte durante 60 segundos. En el trabajo, Marte en Géminis sextil a Júpiter activa una llamada que habías pospuesto. Si la haces antes de que el sol se ponga, el otro lado ya trae la solución que necesitas. No ahorres saliva en esa conversación, pero tampoco forces un cierre. A las 6 de la tarde, cierra los ojos y deja caer el peso de la mandíbula. Lo que se afloja hoy no vuelve a tensarse igual. Géminis. Marte en tu signo se acopla a Urano y esa chispa que llevas días queriendo soltar encuentra su cable a tierra entre las 4 y las 6 de la tarde. Mercurio retrógrado en Cáncer
te obliga a repetir una conversación que creías cerrada, pero hoy el eco trae el detalle que omitiste la primera vez. En el amor, el sextil de Marte con Júpiter despeja la bruma de un malentendido que arrastras desde el martes. No era desinterés, era distancia mal interpretada. En el trabajo, ese proyecto que se atoró en revisiones pide que llames directamente a la persona que tiene la última firma, no al intermediario. Tu energía está eléctrica pero dispersa, como una antena que capta todas las frecuencias a la vez. El 1 de julio de 1863 empezó Gettysburg, una batalla que cambió el curso de una guerra por una decisión tomada en horas. Hoy, antes de que caiga el sol, elige un solo frente y avanza sin mirar atrás. Cáncer. Con Júpiter a punto de salir de tu signo en los próximos días, rozando a Mercurio retrógrado, sientes como si una puerta que llevaba meses entreabierta estuviera a punto de cerrarse de golpe. Esa conversación pendiente, ese proyecto que dejaste a medio cocinar, todo eso regresa a tu pecho con urgencia. La luna en Capricornio frente a ti te pide estructura justo donde tú prefieres dejarte llevar por el instinto. No es momento de explicar lo que sientes, sino de actuar sobre ello. Antes de que caiga la tarde, elige una sola cosa que hayas pospuesto por semanas y ejecútala sin analizarla más. Un mensaje, un pago, una disculpa, el gesto concreto te devuelve al eje. Lo que cierra hoy no es un final, es la base firme de lo que viene. Leo. Venus en tu signo sextila a Marte en Géminis esta mañana. Ese impulso que has contenido para pedir un aumento o lanzar un proyecto propio encuentra una ventana de 2 horas justo después del almuerzo. Saturno desde Aries te exige estructura, no improvisación. Si hablas sin datos concretos, el gesto se desinfla. Mercurio retrógrado en Cáncer revuelve conversaciones familiares que dejaste colgadas. Antes de las 5 p.m. te vuelve ese mensaje que aplazaste 3 veces. Tu energía hoy es magnética pero dispersa. La luna en Capricornio te pide foco, no más frentes abiertos. En el amor, lo que no se dice a tiempo se vuelve sombra. Una confesión sincera antes del ocaso aligera el ambiente. Antes del mediodía, pon en orden los números de esa negociación pendiente. Cuando brillas con estrategia, tu reino se expande sin que tengas que mendigar aplausos. Virgo. Marte en Géminis sextil a Júpiter en tu casa de la comunicación despeja esa nube que te tenía atascado en una decisión desde el jueves pasado. Sientes el alivio justo en los hombros cuando comprendes que no necesitas más datos, solo un corte limpio. Mercurio retrógrado en Cáncer te obliga a revisar un mensaje que enviaste sin suficiente contexto. Antes de las 4 de la tarde, reescribe esa explicación con la persona implicada, no por chat. En el trabajo, la precisión que te define rinde mejor si sueltas el control de un detalle menor y delegas una tarea manual. En el amor, la luna en Capricornio te pide mostrar cuidado a través de un gesto físico concreto, preparar algo con tus manos o ajustar el espacio de la otra persona. Tu cuerpo hoy habla claro. Si la espalda baja tensa, es resistencia a un cambio pequeño que ya sabes que conviene. Antes de dormir, abre una ventana y respira hondo 3 veces. El aire fresco reemplaza la exigencia interna por atención real. Libra. Con Mercurio retrógrado en Cáncer, apretando su conjunción con Júpiter en el fondo de tu cielo, ese asunto familiar que creías cerrado vuelve a la mesa del desayuno para que lo mires desde otro ángulo. Tu regente Venus en Leo te pide brillar sin disculparte, pero la luna en Capricornio cuadrando a tu Saturno en Aries te recuerda que hay compromisos que no se negocian, solo se renegocian. En el amor no es momento de equilibrar la balanza externa, sino la interna. Lo que callas para mantener la paz te pesa más que la discusión que evitas. En lo laboral, la energía de Marte y Urano en Géminis activa tu zona de redes. Un mensaje inesperado trae una oportunidad que exige respuesta rápida. Antes de las 4 de la tarde, sal a caminar sin teléfono y deja que el aire mueva lo que tu mente repite. Hoy tu justicia empieza por escucharte a ti primero. Escorpio. Con Mercurio retrógrado en Cáncer apretando a Júpiter a menos de 4 grados, ese tema económico que dejaste abierto el jueves pasado vuelve a la bandeja de entrada hoy, con un detalle que habías pasado por alto. No es casual que la luna en Capricornio cuadre a tu regente Plutón. Tu instinto dice que algo no cierra en ese plazo o presupuesto.
y tienes razón. El error está en el tercer renglón del documento, no en la intención. Antes de las 5 p.m. abre el archivo, marca esa línea y responde con el dato corregido. No expliques, no justifiques. Solo suelta el hecho y cierra el hilo. La energía de Marte en Géminis te da agilidad mental para resolver en 15 minutos lo que llevas días rumiando. No te duermas con la incomodidad, convertir el nudo en información clara es tu movimiento de hoy. Sagitario. Mercurio retrógrado en Cáncer aprieta el nudo con Júpiter en tu casa de los recursos compartidos, y esa conversación financiera que pospusiste ayer te reclama antes del mediodía. El miércoles mercurial te pide revisar, no avanzar. Mientras Marte en Géminis acelera tu casa de la comunicación con un sextil a Júpiter, tus palabras tienen peso para mover acuerdos estancados, pero solo si hablas desde lo que sabes, no desde lo que supones. En el trabajo, un detalle que creías cerrado se abre. Revisa números, no promesas. En el amor, la luna en Capricornio cuadra a tu regente Júpiter y te vuelve serio de más. Suelta el control de cómo deberían sentirte y observa cómo te sientes tú. Antes de las 3 de la tarde, escribe a mano una pregunta que te ronde y quema el papel. El horizonte se mueve cuando dejas de sujetar el mapa. Capricornio. La luna llena tu signo a 20 grados y choca de frente con Mercurio retrógrado en tu casa de la comunicación. Ese proyecto que revisaste 3 veces ayer aún tiene un cable suelto que solo tú ves. Saturno en Aries te exige que no forces el avance donde la estructura no cede. Hoy el impulso de Marte en Géminis quiere que respondas ya, pero el astro te pide pausa hasta que meriden las piezas. En el amor, Venus en Leo ilumina tu casa de las alianzas. Una conversación que dejaste colgada desde el jueves tiene una ventana real a las 5 p.m., cuando la tensión lunar afloje. En lo laboral, la cuadratura entre tu regente y el Sol en Cáncer te señala un límite de recursos. No firmes nada nuevo hasta mañana. Tu consejo concreto: antes de abrir la boca, bebe agua y cuenta hasta 5 en silencio. Deja que el miércoles mercurial trabaje para ti, no al revés. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo activa un sextil exacto con Neptuno. Esa certeza que creías tener sobre tu dirección empieza a disolverse en preguntas más amplias. Es curioso, justo cuando el grupo espera que lideres, tú necesitas mirar hacia adentro y soltar lo que ya no vibra contigo. Mercurio retrógrado en Cáncer desde tu casa de la comunicación te pide revisar un mensaje que enviaste hace semanas. Puede que suene distinto hoy al leerlo. En el amor, no fuerces respuestas donde solo hay niebla. Deja que una conversación pendiente respire sin agenda. En lo laboral, el impulso de Marte en Géminis te da claridad para un movimiento técnico que otros no ven. Antes del atardecer, siéntate 5 minutos frente a una ventana y observa lo que no cambia afuera mientras todo cambia dentro tuyo. Esa quietud te mostrará el siguiente paso sin tener que nombrarlo. Piscis. Neptuno en tu signo recibe el sextil exacto de Plutón retrógrado. Esa imagen que te despertó a las 4 a.m. con el rostro de alguien que no ves hace años trae un mensaje que tu mente racional quiere descartar, pero tu cuerpo ya procesó. La luna en Capricornio cuadra a tu regente Júpiter en Cáncer y sientes el tirón entre quedarte a flote en la rutina o hundirte en ese proyecto creativo que dejaste a medio hacer. Marte en Géminis activa tu casa del trabajo y sextila a Júpiter, así que entre las 11 y la 1 de la tarde, ese impulso de reordenar archivos o responder un correo atrasado tiene más peso del que crees. No forces la claridad. Antes de dormir, pon la palma de tu mano sobre el pecho y respira hondo 3 veces. Eso bastará para que el sueño te cuente lo que el día no supo decirte. Tu sensibilidad no es desorden, es brújula. El Sol en Cáncer y la luna menguante gibosa te dejan esta noche con una tarea simple: soltar la tensión que acumulaste en la mandíbula antes de dormir, como quien suelta un secreto que ya no pesa. No hace falta que lo entiendas todo, solo que dejes el cuerpo más liviano que cuando empezó el día. Mañana, al atardecer, la luna entra en Acuario y el aire se vuelve más ligero, justo lo que necesitas para mirar hacia adelante sin arrastrar lo de ayer. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.